¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un tema nuevo de este curso de espiritualidad y autoconocimiento. El día de hoy tenemos un tema muy importante, sobre todo cuando nosotros queramos trabajar lo que viene siendo nuestros malos hábitos, nuestros vicios, que no sé si han escuchado obviamente en conferencias pasadas, en temas pasados, que hacemos referencia al ego, a los yoes, a algunas cosas que le llamamos defectos psicológicos. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de ello. Y todo esto para poder entender muy bien qué es lo que realmente tenemos que trabajar y qué otras cosas realmente no les tenemos que hacer caso, ¿no? Y relacionado a esto último, pues obviamente tratar de responder la pregunta, ¿no?, del título del tema, de es por qué las personas es fácil que nos engañen, ¿no? De que nos vayamos con una impresión totalmente diferente a la realidad de la persona, ¿no? Y para poder resolver esto tenemos que estudiar estos tres conceptos que te aparecen en pantalla: el ego, la personalidad y la esencia. Porque no solo te va, pues como mencioné, ¿no?, a dar mucho panorama sobre qué es lo que estás trabajando a nivel, vamos a decir, mente, para poder cambiar cosas malas, pero también para tener un poquito de cuidado cuando te relacionas con los demás, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar este tema muy interesante, porque ya a partir de lo que viene siendo esta conferencia, nos vamos a meter en temas cada vez más relacionados a la mente, de cómo funciona nuestra psiquis, y por eso es muy importante pues tener estos conceptos muy bien definidos para poder obviamente tener mejores resultados en nuestro esfuerzo por querer ser mejores personas. Entonces vamos a comenzar. Muy bien. Bueno, para los que ya nos han sintonizado en sesiones pasadas, esta diapositiva les verá muy conocida. Una de las primeras cosas, que trabajamos en estos estudios, pues es entender que nosotros no solamente somos este cuerpo físico. Y digo, a través de los temas anteriores nos ha quedado claro que pues obviamente somos seres interdimensionales, que somos seres energéticos, que nos conectamos con otras personas, pues obviamente a través de estos, vamos a decir, hilos energéticos que pues no pueden ser percibidos por los sentidos. Pero bueno, obviamente te recomendaría que obviamente veas el playlist que te compartimos en la descripción del video, para que obviamente todo esto que yo te mencione pues al final no sea algo muy extraño y fantasioso como tal. Pero es importante recordar que nosotros somos una trinidad. Tenemos un cuerpo físico, que es el que nos permite, pues básicamente, desenvolvernos en esta tercera dimensión, en este mundo material. Sin embargo, este cuerpo físico, pues básicamente tiene otros componentes, que también es el alma o la mente, que es toda esa parte intangible que radica en nosotros. Los pensamientos, las ideas, las emociones, las creencias, nuestras experiencias, los recuerdos, toda esa parte intangible, pues obviamente los griegos le llamaban alma o mente como tal. Y lo hemos mencionado en temas anteriores, pues básicamente este trabajo espiritual consiste pues en básicamente cuidar y regenerar el cuerpo físico, pero a su vez limpiar nuestra alma porque está contaminado de maldad. Y esa maldad es la que vamos a explicar ahorita, que lleva por nombre el ego, ¿no? Y obviamente esa alma es un puente que sirve para poder conectar, por así decirlo, entre comillas, lo que viene siendo el espíritu, la conciencia, que es esa parte de Dios que nosotros tenemos en nosotros y que obviamente está limpio, es pureza, es espíritu.
y que pues básicamente es lo que realmente somos, y este trabajo de autoconocimiento pues es llegar a entender qué es lo que somos. Pero para poder llegar a eso, pues el espíritu necesita envolverse dentro de un alma o mente para que a su vez esto pueda estar dentro de un cuerpo físico y podamos tener esta experiencia de aprendizaje, que es lo que le llamamos vida como tal, ¿no? Pero si nosotros hacemos referencia a los conceptos que vamos a platicar el día de hoy, que es ego, personalidad y esencia, pues es importante que yo te muestre en dónde están esas cosas, ¿no? O sea, el ego, ya hemos platicado, está dentro de lo que viene siendo nuestra mente. Y vamos a platicar obviamente el día de hoy, ahora sí súper detenidamente, sobre esta persona, sobre esta entidad como tal. Y pues está la personalidad, que pues básicamente es esta parte también intangible que nosotros tenemos, que vamos a describir en un momentito más, pero que también forma parte de esta alma o mente como tal, ¿sí? Y la esencia, pues es otro sinónimo, como se le conoce el espíritu. Vamos a platicar obviamente pues cuáles son estas características que tiene este espíritu, y que de alguna manera pues obviamente es lo que estamos tratando de encontrar en nuestro interior, ¿no? Es lo que decían los grandes maestros antiguos, de que la sabiduría está en tu interior, ¿no? Y esa sabiduría, pues básicamente forma parte de la esencia y de la conciencia. Toda la información sobre qué debemos hacer en nuestra vida, en esta vida y en el universo está allí. Pero digamos que no podemos acceder a esa información porque tiene una cáscara negra, vamos a decirlo, que es justamente el ego, que es el que tenemos que disolver, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender en cuenta. Ahora, pues vamos a comenzar entonces con el primer término, que es básicamente, pues el ego, ¿sí? Las personas que ya hayan tomado, que yo les haya comentado ya los 5 minutos, ¿no?, de introducción de este curso cuando llegan por primera vez a la sala física, yo les comento que el ego, de una forma muy simple, es toda la maldad que llevamos adentro. De hecho, te puedes pues de alguna manera quedar con esa definición y es suficiente y no pasa nada. Pero pues realmente vamos a ahondar ahorita en qué más es obviamente el ego. Entonces es toda la maldad que llevamos adentro. La palabra ego no la relacionamos en estos estudios con el tema del el ser soberbio como tal. La soberbia es un ego, ¿sí? Entonces existen muchos egos, como los vamos a platicar, y que obviamente la totalidad de esos defectos psicológicos, que es otro sinónimo, forman lo que viene siendo el ego, ¿no? Entonces, eso es para que obviamente quede un poquito claro con respecto al anterior, ¿sí? Siguiendo con la descripción que luego les menciono, yo les digo que de repente nosotros no sabemos que tenemos este ego en nuestro interior, o que en su momento, o sea, que lo tenemos, porque muchas veces hasta lo confundimos con nuestra forma de ser y nuestro carácter. Entonces, ¿por qué? Porque nada más con decirte esto, como que te estoy tratando de dar a entender que el ego es como que una cosa separada de lo que nosotros somos completamente en nuestra cabeza, porque el ego obviamente está conectado en diferentes centros de la máquina humana, pero al final se representan también en el cerebro. Están básicamente en la mente, en esa parte intangible que está todo el cuerpo, ¿no? Entonces, el ego, pues básicamente se representa como el yo soy, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos celosos, vamos a pensar, ¿no?, que por la pareja o algo así, digo, es que yo no quiero que veas a esta persona, yo no quiero que salgas con tus amigos, yo no quiero que los veas. Entonces, vean cómo yo, ¿sí?, se manifiesta, pero si nosotros hiciéramos la pregunta, ¿quién es ese yo? Es el yo de los celos, ¿sí me explico? Es el ego de los celos. Entonces, nosotros confundimos esta entidad energética que es el ego, que habita dentro de nuestros mundos interiores, como si fuera parte de nosotros. Nos identificamos, nos creemos la idea de que somos eso. Pero en estos estudios nosotros te decimos, hey, eso no eres tú. O sea, es una cosa separada a ti. Y la única manera para que esto te des cuenta es, obviamente, hacer este trabajo interior para eliminar eso y decir, oye, es verdad, pude eliminar los celos.
Y ya me di cuenta que yo no soy celoso. O sea, yo no soy eso, yo no soy los celos como tal, ¿sí? Muy bien. Entonces, una definición, como ya mencioné, un poquito más del libro, más teórica, es que el ego es la entidad energética y psicológica. Es muy importante que esto se entienda porque el ego es energía al final de cuentas y obviamente está metido en nuestra psicología. Y lo más importante, este ego altera nuestro estado de ánimo, ya sea obviamente con emociones o con pensamientos, y con ello la percepción de la realidad, ¿sí? En el ejemplo que acabo de mencionar de los celos, pues obviamente esta persona puede creer que su pareja va a ir a conocer a otros chicos, ¿no? Por ejemplo. Y no necesariamente es así, pero ese ego de los celos no solamente está alterando su estado de ánimo, ¿no? Porque al final pues ya lo dejó iracundo, lo dejó ya frustrado. Probablemente en su cabeza tiene una charla interior donde se está diciendo, no, sí, te va a engañar, a eso está yendo y todo eso. Pero pues altera la percepción de la realidad porque la realidad puede ser algo totalmente distinta como tal, ¿no? Aunque lo platicamos también en el tema de la observación de sí mismo, yo les menciono que Eckhart Tolle, este famoso escritor que pues, se hizo muy famoso por su libro del poder de la hora, comienza su libro diciendo eso, de que estaba en una etapa depresiva y se dijo, yo ya no me aguanto. Y decir esa frase de yo ya no me aguanto, como que a él le causó mucho conflicto y fue el inicio de todo su cambio, porque dice, espérate, yo ya no me, o sea, ¿cómo me puedo aguantar a mí mismo? O sea soy dos, porque yo no me puedo aguantar a mí mismo, o sea, tendría que ser dos, o sea, yo tengo que aguantar algo más externo, ¿no? O sea, es como que entró en conflicto y el resultado de eso es que hoy, ¿sabes qué? Ese estado depresivo habita en mí, pero no soy yo. Y con eso, de hecho te lo dice en las primeras páginas de su libro, con eso es que comienza todo este camino, obviamente, en pro de la humanidad y pues obviamente que se plasmó a través de ese libro muy interesante como tal, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver entonces ahorita que este ego, ¿sí? Pues obviamente no se forma a través de no transformar las impresiones, las experiencias de vida que están relacionadas con el dolor y el placer. O sea, nosotros lo hemos platicado en sesiones anteriores, pues obviamente tenemos vidas pasadas, esta no es la primera vez que estamos en este mundo, y el ego sí es algo que se traslada de una existencia a otra, ¿sí me explico? O sea, es decir, cuando nosotros ya nacemos en este mundo físico, ya tenemos un karma, ya tenemos egos que no trabajamos y que no disolvimos obviamente de existencias anteriores y por lo tanto nos toca en esta existencia seguir trabajando. Pero nosotros también tenemos la posibilidad de desarrollar egos nuevos y diferentes en esta vida por la no transformación de las impresiones, que es lo que te menciono acá. ¿Qué es esa impresión? Lo vemos en otro tema más a fondo, pero es como que esa primera sensación que tiene uno cuando está en contacto con alguna información. Y esta información puede ser visual, puede ser, o sea, entra a través de los sentidos, ¿no? Porque también puede ser a través del tacto, de la vista, del olfato. Y obviamente esa impresión que te da, pues no trabajamos la experiencia que está en esa vida y por lo tanto, pues dependiendo de si nos relaciona el dolor y el placer, pues es lo que va a pasar, ¿no? Es como si yo, por ejemplo, pues básicamente quisiera aprender a andar en bicicleta y obviamente la impresión, una impresión no transformada fue el dolor que yo sentí cuando me caí. Entonces, yo simplemente agarré el dolor, me sujeté y dije, no, ya no me vuelvo a subir a esta bicicleta, ¿no? Y puedo desarrollar una fobia incluso a andar, ¿cómo se llama? En la bicicleta. Y ese ego es un ego del temor, ¿sí? Es un yo del temor, como mencionábamos. Entonces, cada vez que yo quiera, cuando me quieran decir, oye, tienes que subir una bicicleta para ir a andar a esta experiencia, yo no me voy a subir esa bicicleta. Las bicicletas no son seguras. ¿Pero por qué? Porque obviamente
estoy tratando primero de evitar el dolor, por así decirlo, derivado de una experiencia de vida donde pues me traumé, como coloquialmente decimos, pero fue porque no transformé una impresión. No la transformé ni a través de la meditación, ni de la reflexión, ni tampoco desidentificándome de ese momento para que la emoción generada o el pensamiento generado, pues obviamente esto haga que en su momento se haga más fuerte. Otra cosa que hemos platicado en temas anteriores es que no hay que olvidar que el ego crece y se hace fuerte con el tiempo. Hemos mencionado, y yo lo digo de manera muy particular, hay muchos conocimientos espirituales que mencionan que las personas que pues de alguna manera no hacen un trabajo espiritual, perdón, más bien, lo voy a corregir, más bien que el trabajo espiritual siempre va hacia arriba. O sea, es decir, personas que tú puedes encontrar que tienen muchos vicios, que son alcohólicos, drogadictos o algo así por el estilo, con el tiempo se van a volver mejores personas. Con las diferentes existencias futuras que van a tener, se van a volver mejores personas. Y la realidad es que no. Puedes ir a ver justamente el tema, sobre todo de si, ¿cómo se llama? El tema de la evolución, involución y revolución, ¿sí? Que tiene que ver mucho también con el tema de si vivimos en ciclos, porque al final nosotros podemos observar de que realmente un mal hábito, un vicio que no se trabaja, que no se le detiene, que no se le elimina, se hace más fuerte con el tiempo. Y obviamente esto a nivel, vamos a decir, trabajo espiritual de largo tiempo, esto también funciona de la misma manera. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, porque a veces hay conocimientos pues que de alguna manera nos dicen que simplemente nosotros por tratar de vibrar alto o simplemente de estar haciendo ciertas actividades que no son el trabajo interior, pues realmente vamos a hacer los cambios, cuando en realidad lo que está pasando es que el ego se está fortaleciendo, ¿sí? Muy bien. De igual manera, no sé si en temas anteriores hemos visto mucho esta imagen que el día de hoy te voy a platicar, ¿no? Porque es una imagen muy esotérica que habla acerca del mundo psicológico como tal, ¿sí? El ego, lo voy a mencionar en un momentito más, al final pues funciona, o sea, es conocido en otros lados como estos pequeños diablitos, ¿sí? Entonces el ego pues al final de cuentas son conocidos también en esos estudios como los yoes. Tenemos el yo iracundo, el yo mentiroso, el yo enamorado, el yo mirón, el glotón y el yo el chismoso, ¿no? Y lo que mencionábamos, ¿no? Estos se van desarrollando a través del tiempo y van cambiando, obviamente, ¿no? Cuando veamos la teoría de Gurdjieff, ¿no? De la multiplicidad psicológica, que es exactamente lo mismo, que tenemos muchos yoes dentro de nuestro mundo interior, te vas a dar cuenta de que no eres la misma persona ni siquiera cada hora ni todos los días. Van cambiando dependiendo del ego que está en cuestión como tal, ¿no? La autoobservación, que es esta habilidad metafísica, que me parece que es el siguiente tema, el de la siguiente semana, pues es esta habilidad de darnos cuenta de que nosotros tenemos a este diablito funcionando dentro de nuestro mundo interior, pero lo podemos observar como si fuéramos en tercera persona. Y es lo interesante de esto, porque es ahí donde nos damos cuenta de que realmente estamos actuando conforme al ego y no conforme a la conciencia. Y en este caso vean cómo los diablitos pues están obviamente vinculados a lo que vienen siendo los centros de la máquina humana. Por eso obviamente tienen estos puntitos como tal, ¿sí? Entonces se pueden dar cuenta cómo el yo mentiroso está muy relacionado a lo que viene siendo el yo intelectual, el centro intelectual inferior, que pues vamos a decir como que formula el diálogo para mentir, y también con el centro motor, que es el que habla y dice la mentira como tal, ¿no? Entonces esta diapositiva, bueno, esta imagen también nos dice cómo cada diablito tiene encerrado también parte de esa esencia, que es lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Cuando nosotros eliminamos un diablito, la luz de la sabiduría, que es la esencia, ¿sí? El amor, la capacidad de hacer, se libera. Es parte de la conciencia liberada al morir el yo, ¿sí? Esto estaba representado por lo que viene siendo el mito del Perseo y la Medusa, donde obviamente
se le corta la cabeza a la medusa. Lo vamos a platicar en otro tema, creo que más así a fondo, donde se comprende lo que viene siendo, donde la muerte de la medusa es la comprensión del ego, la eliminación del ego, ¿no? Y a esto se le llama muerte psicológica. Entonces, esta muerte psicológica lo vemos en el tema número 2, que es cómo darle fin a nuestros vicios como tal, ¿sí? Entonces, por eso es que cada vez que mostramos y hablamos del ego, ponemos esta imagen, pero es importante que ya pues en este tema quede muy claro qué significa todo esto y por qué en su momento se pone mucho, ¿no? El ego lamentablemente genera en nosotros todos estos problemas. Nos genera ansiedad, tenemos miedo, cometemos errores por el ego, nos da inseguridades de todo tipo. Obviamente utiliza nuestro centro intelectual para generar fantasías que pues obviamente nos hacen creer cosas que no son. Tenemos deseos inferiores como querer comer comida chatarra o estar fumando. Nos genera mucha frustración porque pues al final negamos mucho la realidad, ¿no? Por todo lo que en teoría nos dice el ego que deben de ser las cosas. Hace que seamos violentos, agresivos, genera mucho dolor, sufrimiento, vicios obviamente que se van haciendo cada vez más fuertes, aparte de diálogos internos que nos hacen todavía más susceptibles de generar pues mayor sufrimiento como tal. Y por eso yo les decía, el ego es toda la maldad, todo lo malo que llevamos adentro como tal, ¿no? ¿Sí? Ahora, este concepto de ego, no voy a ahondar mucho, pero realmente no es algo nuevo. Todas las religiones, muchos conocimientos espirituales antiguos, culturas, los conocían de manera distinta. Lamentablemente, cuando ese conocimiento entra en una etapa que le llamamos etapa de entropía, donde ya los discípulos o las personas que tienen ese conocimiento, esa información, dominados por su propio ego, ya no pueden interpretar bien la información y obviamente mutilan ese conocimiento, lo malentienden, le agregan cosas que no deben de ir. Y para mí obviamente el ejemplo más claro es la Biblia, ya saben, porque ese libro que pues obviamente sostiene la religión católica como tal, pues es un libro que no solamente ha sido pues o sea, mutilado, cambiado, se le han quitado muchas cosas, le han agregado por fines políticos y todo eso. Y a pesar de eso, como hemos visto en muchos temas, hay mucha esencia todavía que se mantiene. Y se mantiene porque las personas que en algún momento querían cambiar ese libro a su favor para poder tener un beneficio económico, político y lo que quieras, pues no le entendían, no sabían. Entonces, eso es una de las cosas padres que yo me encontré en este conocimiento, en donde muchas de las historias y parábolas del Maestro Jesús, a la luz de este conocimiento, tienen un sentido muy interesante. Entonces, en otras culturas, conocimientos espirituales, en religiones, le llaman defectos psicológicos. De hecho, esto me parece que lo mencionaban en la cultura indoestánica, por ejemplo. Otros esotéricos le llaman ignorancia, que es información errónea que nosotros tenemos. Lo he platicado anteriormente también. Lo confundimos con el carácter, ¿no? Es que es el carácter. Bueno, pues es que de alguna manera, pues creemos que el ego en realidad es forma de nuestro carácter, pero bueno, lo usamos por ahí. La Iglesia Católica le llama pecados. Los 7 pecados capitales son los 7 yoes causas que en estos cursos, en este curso, pues se le denomina así. Que es como que los 7 egos principales son los 7 pecados capitales, ¿sí? También se le llaman agregados psicológicos porque pues están en nuestra psique, pero no deberían estar ahí, están de más, ¿no? Y por lo tanto, obviamente, se tienen que eliminar. Si tú lees, por ejemplo, el libro de Miguel Ruiz de los 4 acuerdos, pues vas a saber que el ego también es básicamente, o sea, un sinónimo son acuerdos negativos. Porque lo que quería don Miguel Ruiz es que básicamente nosotros, pues nos aprendiéramos esos 4 acuerdos para ser muy buenos, ¿sí? Pero tenías que eliminar los acuerdos malos. Entonces, pues de alguna manera eso también está relacionado, ¿no? Creencias limitantes también. De hecho, con todo este tema de la metafísica y ahorita con el tema de los coaches y todo,
pues muchas veces al ego le llaman también creencias limitantes, porque es lo que básicamente no nos deja actuar como tal, ¿no? Y nos limita. Desde un sentido más estricto también, o hasta un poquito científico, es el instinto. Porque como vamos a platicar en un momentito más, el ego tiene una falsa moral, por así decirlo, y esa falsa moral está muy relacionada al instinto. Entonces, cuando nosotros somos agredidos, nuestro instinto se libera y lo que queremos es agredir porque tal vez queremos supervivencia. Entonces, lo que busca ese instinto es protegerte, pero estás haciendo daño a la otra persona. Y si aparte es una fantasía lo que estás teniendo en tu cabeza porque está distorsionada la realidad, pues entonces te metes en problemas, ¿no? Todavía. Siempre en la cultura tolteca, relacionado mucho a Don Miguel Ruiz, ¿no? De los 4 acuerdos, esa bruma negra que no deja ver que nosotros, ¿qué es lo que somos luz, ¿sí? Es la historia que explica en su libro, al inicio del libro Los 4 acuerdos, el mitote, es justamente también el ego, ¿sí? Esa bruma negra que no nos deja ver lo que realmente somos. Y otra vez, tiene que ver con algo de estar limpiando esa bruma para poder ver lo que somos real, ¿no? Todo lo que son los demonios, por ejemplo, pues obviamente viene la palabra de los demonios rojos de Set, de la cultura egipcia. Pues es el ego, es la representación como tal, ¿no? También son los diablos, que pudieran ser ya de estas películas o de estos, ¿cómo se llama? Bueno, más que películas, de estas religiones, ¿no? Que te hablan del demonio y de los diablos. Es el ego, en realidad, es esa entidad energética que en los mundos astrales, vamos a decirlos, en los mundos energéticos, tienen forma de demonio y por eso las personas luego lo representan así en este mundo material. ¿Sí me explico? O sea, se identifica como tal. O en su caso también le pudiéramos llamar inconsciencia. Todo esto que acabo de mencionar son puros sinónimos de lo que viene siendo el ego. Incluso si nosotros leemos la historia de Arjuna, ¿sí? Que eso creo que está es de la cultura indostánica, no sé si es el Mahabharata, me disculparán si me equivoco. Habla de que tiene que luchar contra la familia, y esa familia, que son sus hermanos y él no quería, son los agregados psicológicos que estaban en su cabeza. Básicamente los libros de las religiones, los originales, los que fueron escritos realmente por los grandes iniciados, que obviamente fueron los que no crearon las religiones, pero pues de alguna manera ya después las personas crearon una religión con base en la información que dejaban estos grandes iniciados. Pues básicamente todo eso lo hacían él para saber que lo que tenían que hacer es eliminar el ego como tal. Ahora, desde un punto de vista más moderno, el ego es lo que genera todos los problemas que vemos en el mundo. Todos. Lo voy a volver a decir, todos los problemas. No le busques más, ese es el culpable. Pero ahorita lo vamos a ver desde un punto de vista un poquito más personal, ¿no? Entonces, las guerras, ¿por qué existen? Porque tenemos presidentes que tienen ego, porque tenemos, obviamente, coroneles, militares, pues obviamente los que dirigen a los ejércitos, ¿no? Pues es gente que tiene ego. Y curiosamente, me parece que es Jiddu Krishnamurti, que es un, ¿cómo se llama? Un gran filósofo y esotérico también, mencionaba que justamente las guerras existen porque el ego que hace que la guerra existe no es la ira, es el temor. Fíjense. Porque al final existen las guerras y obviamente existe todo este tema armamentista y de los ejércitos, porque el país tiene temor, miedo. Un país tiene miedo y temor de que lo invadan o de que lo vayan a ocupar como tal, ¿no? Entonces las guerras se dan por eso. Los militares que salen y matan personas en pro de la libertad, de la justicia, de lo que sea, también tienen ego y por eso lo hacen. ¿Sí me explico? Todos esos dictadores despiadados que luego dicen, gente que ha, ¿cómo se llama? Ha hecho que muchas personas mueran y todo eso, son personas que tienen ego. Y por eso es que se da obviamente en una magnitud muy grande. La pobreza que existe en el mundo, ¿sí? Es por el ego.
no solamente por el ego de las personas que acumulan mucha riqueza y no la comparten, sino como también las personas que en su pobreza no salen porque tienen el ego del derroche, por ejemplo, ¿no? Cualquier dinero que tú le entregues, la persona no lo valora y se lo gasta y acaba siempre en la pobreza. Entonces, vean cómo son dos extremos que genera todo, ¿no? Y si esto obviamente que te recomiendo que vayas a ver el tema del karma, por ejemplo, que fue, me parece que el de la semana pasada, o el de hace 2 semanas me parece, pues vas a entender que muchas personas tienen que sufrir estas experiencias en esta existencia para poder rescatar la sabiduría. Porque también obviamente en existencias pasadas eran personas que tenían mucha riqueza que no la compartieron y que ahorita la vida los ha puesto obviamente del otro lado como una experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, la pobreza existe por el ego como tal, ¿no? Todo lo que viene siendo pues este tema de los grandes problemas humanitarios, ¿no? Que pueden ser enfermedades, que pueden ser en su momento pues algunas crisis económicas y todo eso, viene también por problemas del ego como tal, ¿no? Y en su momento, pues toda la distorsión social que hay, la opresión que hay de repente en los países. Por ejemplo, si tú te pones a ¿cómo se llama? A observar cómo es que un país acaba con mucha violencia o con dictadores, te vas a dar cuenta que pues no es un proceso de la noche a la mañana. Y que muy probablemente, como luego mencionaba por ahí, creo que Javier Santoalla, que es este físico que te comento que vale la pena que escuches algunos de sus comentarios, pues es un síntoma de lo que viene siendo la sociedad. Ahora, nosotros tenemos la tendencia de siempre decir que los problemas, esto es porque la sociedad es así. Y yo te puedo preguntar, oye, pero ¿quién integra la sociedad? Somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No nos cae en cuenta que todos los problemas de la sociedad no son problemas económicos, políticos o sociales, sino una crisis espiritual personal, que pareciera que es algo que nosotros no formamos parte, pero es en realidad. Entonces, muchas veces hay muchas protestas, por ejemplo, ¿cómo se llama? En ciertos lugares en donde quieren lograr que baje la violencia, que no haya violencia, que no haya, pues vamos a decir, pues sí, todos esos actos atroces, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta y entras a esa sociedad, te vas a dar cuenta que la misma sociedad es violenta de por sí. O sea, esa violencia no se genera nada más porque sí, sino porque hay gente violenta, y tal vez la gente que se está manifestando es una minoría, pero hay mucha violencia de todo tipo allí. Pero no es la sociedad, es cada persona que tiene un ego. Si me explico, que en la suma de todo pareciera que es obviamente un problema social grande de todos, pero no es de la sociedad, es espiritual. Porque si cada uno hiciera este trabajo interior al que nosotros pues tratamos de fomentar, de eliminar sus vicios, tendríamos obviamente una sociedad mejor. Y no sería problema de la sociedad, porque no habría problema, porque cada uno de nosotros pues estaría obviamente, vamos a decir que aportando nuestro granito de arena para que ese problema no exista. No desde un punto de vista correctivo, sino porque simplemente no va a existir. Es como si todos reflexionáramos cómo, pues obviamente el robar nos va a llevar a problemas no solamente legales, sino también en existencias futuras, ¿no? Y también cómo hacer que las personas que roban pues no sean reprendidas hasta cierto punto, ya sabes, pues al final eso va a generar también que pues eso aumente. Entonces, si todos fuéramos conscientes con ese tema y fuéramos muy diligentes y todo, no existiría el robo, pero ya ni se necesitaría las leyes ni nada por el estilo. Entonces, vean qué interesante se tornan todos los problemas sociales cuando los vemos a través de lo que son los ojos individuales de una crisis espiritual, ¿sí? Por eso, no importa lo que se cree en este mundo,
una persona que tiene ego lo va a usar para mal, ¿sí? Por ejemplo, en la foto, pues es un dron, ¿no? Entonces el dron puede tener muchas aplicaciones interesantes, muy buenas. Por ejemplo, puede servir para llevar comida a los necesitados, puede servir que incluso para apagar incendios, puede ser que en su momento sirva para estar monitoreando cosas, ¿no? Que se deben de estar monitoreando, o para llegar a lugares inaccesibles, para buscar personas extraviadas. ¿Sí me explico? O sea, puede ser usado para muchas cosas. Pero lamentablemente el ego es la razón por la cual cualquier persona o cualquier cosa, que se materialice en este mundo se use para fines negativos. Y ya hemos escuchado noticias de cómo los drones están usándose para cuestiones militares. Y lo que viene siendo la delincuencia también usa los drones, ya saben, para sus fines negativos como tal. Entonces, cualquier cosa que tú veas en este mundo que pueda ser una herramienta, si tienes ego lo vas a usar mal. Una televisión puede ser usada para poder aprender algo nuevo que te ayude a mejorar tu economía, o puede ser que lo uses para poder estar escuchando estos temas, pero también la puedes usar para consumir programas que solo te duermen la conciencia. Entonces, y ese es el problema. Y por eso, obviamente, de hecho, mucho de lo que he estado viendo últimamente ha tenido que ver con el tema de filosofía y un poquito de ética. Por eso la filosofía de la ética existe, pero no se comprende al 100% porque al final, pues, imagínate, o sea, tienen que entrar regulaciones para poder, obviamente, ver que los drones no se usen de mala forma. ¿Sí me explico? O sea, se tendrían que meter en cuestiones regulativas y generar como que también mucha conciencia a las personas. Pero si uno hace este trabajo interior y elimina los egos, puede tener un dron sin ningún problema y no usarlo para cosas malas. Y obviamente por eso es, vamos a decir, la importancia y la urgencia de que pues las personas sepan de la existencia de estas cosas que ya los grandes maestros espirituales nos decían desde mucho tiempo, hace mucho tiempo, para poder tener una vida un poquito más en paz como tal, ¿no? De igual manera, en algún momento el estudio del ego, como en todo, se perdió, y actualmente solo se trabajan algunas partes de nuestro carácter. No es una generalidad, pero sí se puede observar esto en la sociedad, porque pues obviamente profesionistas como los psicólogos, los coaches, por ejemplo, terapias y todo eso, lo que buscan es tratar de eliminar la parte negativa de la persona, pero lo que no se dan cuenta es que es otro ego el que está impulsando la eliminación de eso. Por ejemplo, existe el término ahorita que se le llama inteligencia emocional, que se supone que es la forma en la que nosotros tenemos que manejar nuestras emociones para poder obviamente tener una vida mejor. Pero hay personas que pueden utilizar la inteligencia emocional para poder estafar gente, para no ponernos nerviosos, para poder hablar tranquilamente, ¿sí? De hecho, yo en algún momento conocí a unas personas que fueron a la sala de conferencias, a la sala física, en donde ellos querían hacer este trabajo interior, pero para eliminar el miedo. Y querían eliminar el miedo para poder hacer cosas más arriesgadas en un trabajo que estaba relacionado a temas de inversiones y finanzas. Y yo me quedé con la cara de que, ¿qué? ¿Por qué? Porque al final de cuentas quieren trabajar supuestamente esos defectos psicológicos, ese mal, esos vicios, ese temor, pero con fines otra vez para el ego, para el mal, porque lo que querían hacer ellos obviamente es convertirse en ricos como tal, ¿no? Y por eso es que menciono que en algún momento este estudio del ego se perdió como tal, ¿sí? Y ahorita básicamente todo mundo quiere eliminar cosas malas, pero simplemente para que lo que quede se ponga a merced de lo que viene siendo otro ego mucho más grande, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque al final, insisto, solamente queremos trabajar la superficialidad de lo que viene siendo el ego como tal. Una característica muy importante del ego es que se manifiesta de forma muy similar en todas las personas. Por eso hay los mismos problemas en todos lados. Esto es importantísimo.
Aquí y en China hay pobreza. Aquí en otro lado hay pobreza. Y esa pobreza se puede dar porque básicamente soy una persona que malgasta el dinero. Así de simple. Aquí en otro lado hay personas que no cuidan su cuerpo físico y se la pasan comiendo mal. Y por lo tanto van a tener enfermedades derivadas del yo de la gula, el ego de la gula. Entonces, en todos lados el ego nos hace iguales. Y eso es lo interesante de este estudio, porque al final de cuentas ese ego tiene características muy similares y por lo tanto, pues el trabajo interior de alguna manera pues va a ser algo muy similar, aunque cada uno con sus experiencias, ¿no? Porque no todos tenemos los mismos egos, ni la misma intensidad de esos egos como tal, ni nada por el estilo. Entonces sí variamos como tal. Pero una persona que es iracunda aquí y en Canadá se va a comportar de la misma forma. Una persona que se enfurece mucho tiene los mismos pensamientos aquí o en Australia. Una persona que en su momento también pues es muy una persona muy violenta tiene emociones similares aquí que por ejemplo en Brasil. Es exactamente lo mismo. Entonces eso es muy importante que se entienda como tal. Entonces esto es el ego. Eso es lo que básicamente nosotros tenemos que eliminar. El siguiente tema, ya me acordé, es el de los 3 factores de la revolución de la conciencia. No, eso es en 2 semanas. Nos vamos a dar cuenta que el primer trabajo es eliminar el ego, que es la muerte psicológica que ya hemos platicado y que ya mencioné hace un ratito como tal. Entonces, por eso es muy importante entender este concepto, porque al final de cuentas lo que queremos es eliminarlo de nuestro ser interior como tal. ¿Sí? Muy bien. Ahora, pasamos al segundo término, que es básicamente la personalidad. La personalidad es algo intangible que llevamos dentro, es información, ¿sí? Son pensamientos, ideas, maneras de comportarse, porque básicamente es la imagen que usamos para darnos a conocer. La usamos como una forma de apariencia y el ego lo usa para ocultarse detrás de esa apariencia como tal, ¿sí? Entonces, todas nuestras formas de ser, la forma en que hablamos, el tono que hablamos, cómo nos vestimos, que ahorita vamos a platicar, forman parte de lo que viene siendo la personalidad, ¿sí? La personalidad, fíjense que a diferencia del ego, la personalidad cuando nosotros desencarnamos, cuando nosotros morimos, esta personalidad sí se disuelve. Y por lo tanto, no se pasa de existencia a existencia. Por lo tanto, nosotros en cada existencia tenemos una personalidad totalmente distinta. Y entonces esta surge de la información de esta existencia que adoptamos como una forma para poder darnos identidad y poder desenvolvernos en este mundo. La personalidad, lo que nosotros buscamos con la personalidad, estemos conscientes o no de que tenemos, es querer ser distintas a los demás, obviamente. Esa personalidad tiene forma de, pues, nuestro nombre, que nos diferencia de los demás, el sexo, ¿no? Si somos hombre o mujer como tal, la educación que recibimos, ¿sí? En la generalidad o incluso a nivel ya como que grados académicos. El tema económico también es una forma parte de nosotros. La nacionalidad, Jiddu Krishnamurti justamente decía eso, ¿no? En el momento en que nosotros pusimos la nacionalidad y nos dividimos en países, generamos la guerra, porque actualmente ahora ya somos diferentes personas, ¿no? O sea, es que somos mexicanos contra estadounidenses, ¿no? Mexicanos contra aquellos, o sea, y la nacionalidad al final es parte de la personalidad, es nada más un título intangible, energético que tenemos grabado en nuestra mente, en nuestro mundo interior, pero que realmente no existe como tal. Hábitos de cómo hacer las cosas, la profesión forma parte de la personalidad, los títulos que tenemos, que nos den o lo que quieras, los gustos predilectos que tenemos de ellos, las vestimenta. Y todo esto sale de la imitación. Hemos visto, bueno, yo he visto varios, de repente, como que fotos en Facebook, ya saben, burlándose de que actualmente nosotros queremos ser únicos e irrepetibles, pero toda la propaganda, o sea, la vestimenta que nos venden, las noticias que nos venden, pues parece que nos mantienen todos iguales, ¿no? Entonces esto de la personalidad pareciera que todos tenemos la misma personalidad.
Pero la personalidad a nivel personal, pero a nivel pues, sí, individual, se aprende a través de la imitación. Nosotros imitamos eso que nos llama la atención. El problema es que, pues como mencionamos, el ego pues se agarra de la personalidad y podemos imitar cosas malas para poder caer bien o para poder pasar desapercibidos, y nosotros escondemos obviamente algo muy malo en nuestro interior. Por ejemplo, nosotros vamos caminando por la calle y podemos ver a esta persona y podemos creer que es una persona súper ruda, que probablemente escucha música donde hay muchos gritos, que puede estar relacionada tal vez con el alcohol, con la droga, ya saben. Y puede ser que todo eso sea una fachada, que él tenga ese rostro, esa forma de caminar muy recta y dura, que tenga una voz pues de alguna manera forzada y que se vea así como que muy carácter fuerte, como luego decimos. Y por dentro está ocultándose el ego del temor a todo, el ego a la no aceptación, al ego del qué dirán, ya saben. Y por lo tanto, pues esta persona que vemos a cada rato, que está incluso hasta pues de alguna manera manifestándose de una forma muy fuerte su carácter, como luego decimos, pues es una persona débil por dentro. ¿Sí me explico? Pero todo eso que no nos da, pues básicamente la vestimenta, los colores, la forma de caminar, la forma en que se expresa. De igual manera, nosotros podemos ver, por ejemplo, a un político que puede estar de alguna manera, pues vestido de forma tradicional, ¿no? Con ropa de la región y todo. Y lo único que está tratando es de encajar con su público, ya saben, de generar como que esa identificación. Pero por dentro puede ser una persona que incluso quiere hacerle daño a la sociedad, que incluso odia en donde está, ya sabes, y pues quiere estar en el poder porque es la única forma en la que puede obtener recursos económicos ilimitados, que eso luego pasa y terminan su mandato y se van, ya saben, dejan a la población pues a veces hasta mal, ¿no? Entonces, pero tú platicas con ellos y te hablan elocuentemente, con palabras bonitas, ves que no pierden la paciencia, pero detrás de ellos están, obviamente, puede ser que incluso haya ego de impaciencia sobre la persona cuando esté platicando, no sé, con una señora de escasos recursos, ¿no? Y esté platicando las carencias que tiene, ¿no? Y de ver cómo le pueden ayudar. Y esta persona se puede impacientar, pero mientras por fuera va a tener una sonrisa, se va a notar calmada, pero su ego oculto es algo totalmente distinto, ¿sí? O podemos ver, por ejemplo, a una chica muy religiosa, ¿no? Que tiene, pues se viste de manera muy, vamos a decir, muy, muy santa, sin tratar de, obviamente, de llamar la atención, sin usar prendas que de alguna manera sean muy, que llamen la atención de los caballeros, ya saben. Entonces, pero realmente puede tener dentro de ella egos que tienen que ver con la lujuria, o como luego normalmente hablamos del catolicismo, ¿no? De que están en la iglesia y todo bien y dándose las manos y la paz, y sales de la iglesia y nada más empiezan a hablar maldad de los demás, ¿no? Hablar mal de todos. Entonces, también eso pasa. ¿Pero por qué? Por la personalidad, porque la persona que tú siempre ves en la iglesia, pues es una parte de su vida. Muy diferente es la persona cuando está sola, cuando de repente está con la familia, cuando está con su pareja, y pues todo eso nos puede engañar totalmente. Esto pasa mucho, por ejemplo, yo que me encuentro en el área de finanzas, ocurre mucho con los fraudes. Las personas que normalmente defraudan a otras son personas que utilizan mucho la personalidad de un hombre exitoso, que tiene control sobre sí mismo, que tiene dinero, que profesionalmente sabe mucho, pero todo eso es una totalmente fachada, y detrás de eso hay un ego ladrón, ¿sí? Un yo ladrón, un yo defraudador, que lo que busca es básicamente aprovecharse de los demás. Y por ejemplo, la estafa más grande es Madoff, que está la serie en Netflix, en donde pueden darse cuenta cómo esta persona, a través de su personalidad, de su profesión, de los títulos, de la fama que tenía, se aprovechó de la gente. Entonces, la personalidad nos engaña. Y ahora sí respondemos la pregunta del tema, ¿no?
¿Por qué? Porque las personas nos engañan, porque es la personalidad lo que estamos viendo y no estamos viendo su ego, lo que son ahorita obviamente y que está detrás de la personalidad. Y eso nos genera un prejuicio. Podemos confiar en esa persona que aparentemente pues sabe de negocios y nos está pidiendo el dinero y nos va a defraudar. ¿Por qué? Porque tenemos un prejuicio de que, mira, se ve muy bien, habla bonito, se ve paciente, tiene un auto y es, ya saben, es totalmente falso. A veces hasta el auto se lo deben, o sea, están súper endeudados y todo. Y por eso decimos que nos distrae de lo que verdaderamente son las personas. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que las personas son de cierta forma a través de sus vivencias, a través de cómo viven. Porque al final de cuentas la personalidad también va cambiando, no se mantiene siempre. Entonces, si uno estuviera 24 horas todos los días, se daría cuenta de que esas personas, pues obviamente, van cambiando la personalidad dependiendo en dónde están. Obviamente, la sociedad rinde culto ahorita a la personalidad, sobre todo con el tema de las redes sociales. Esto potencializa cada vez más. No hemos visto un montón de influencers que han sido funados, quemados, tirados, o sea, personas que dan información sobre cómo ser veganos y se les acaba viendo comiendo carne. Personas que en su momento están tratando de aparentar que son buenos en inversiones y las fotos que suben son de cosas que ni son de él, ¿no? O sea, es impresionante cómo las redes sociales son un problema que ataca mucho la espiritualidad porque genera mucho un culto a la personalidad. Queremos aparentar cosas en nuestras fotos y se ha comprobado, aunque ahorita no se suena mucho, que es la razón por la cual genera luego muchos conflictos existenciales en las personas que consumen muchas redes sociales. Depresión, ansiedad, porque estamos viendo algo que no es y como nosotros no lo tenemos, pues de repente nos causa mucho conflicto, ¿sí? Entonces, porque la personalidad nos da la sensación de ser únicos, que es una necesidad, es un ego también que existe ahí, porque una vez que nosotros entendemos que no necesitamos ser diferentes a los demás como para poder ser reconocidos, por así decirlo, pues al final nosotros pues no vamos a seguir ningún tipo de tendencia ni nada por decirlo. Y curiosamente, cuando no hacemos eso, nos volvemos únicos, porque luego las personas que les platicamos de este conocimiento y les decimos, pues es que nosotros pues evitamos tomar alcohol, tratamos de eliminar los vicios, nos queremos dormir temprano, no nos vamos de antro y todo, dice, ay, qué raros son bien diferentes. Pues bueno, o sea, no tiene nada que ver exactamente con la personalidad, pero nosotros nos quitamos esa necesidad de tener la sensación de ser únicos con este trabajo interior como tal, ¿sí? Fíjense que la personalidad, una personalidad destacada dificulta el trabajo interior. Esa es una de las cosas que yo hace poco aprendí como tal, ¿no? Yo en algún momento me dedicaba a dar muchas conferencias de finanzas y todo, y al final me tuve que alejar de eso derivado de esto. Porque si tú te vuelves una persona que es muy influente, o sea, se vuelve muy problemático justamente poder hacer un trabajo interior. Porque luego esa personalidad nos come y nos creemos que somos esa personalidad y la queremos mantener. Entonces nosotros actuamos para mantener esa personalidad, pero no para eliminar los egos, que es lo que realmente tenemos que trabajar. Porque la personalidad, pues obviamente al ser usada por los egos, nosotros lo vamos a potencializar. Entonces, fíjense cómo los grandes maestros espirituales, de ellos no querían ser reconocidos. No querían, o sea, les llegó, por así decirlo, esa parte. Pero ellos ya habían trabajado esa personalidad. Muchos de los grandes iniciados ya estaban más que con conciencia despierta hasta cierto punto cuando comenzaron su trabajo ya interior a exterior, ¿no? Vamos a decir, bueno, interior en el sentido de que pues al final es algo que se trabaja de adentro, pero que la gente lo observa por fuera. Por eso menciono lo exterior. Pero una personalidad destacada va a ser una dificultad tremenda para el trabajo interior. Y eso es muy importante. Entonces, a pesar de que pues nosotros estemos dando temas y nos conozcan en personas y lo que quieras, queremos de alguna manera nosotros
pues más que pasar por desapercibido, simplemente es seguir trabajando como tal. Entonces es muy importante eso que se entienda. Y por lo tanto, si tú eres una persona que tienes una personalidad muy destacada, no te estoy diciendo abandona tu personalidad, date cuenta cómo esa personalidad ya te limita como tal. Y de hecho lo podemos observar ahorita. Tú puedes ir, por ejemplo, puedes ver algunos podcasts o cosas por el estilo, en donde vas a ver que la persona, cuando le hacen una pregunta, tiene que responder como que de acuerdo a lo que la gente espera de la personalidad que ya trabajó, ya saben. Y tal vez la persona está pensando otra cosa o quiere responder algo totalmente distinto y no lo puede hacer porque simplemente la personalidad que ya tiene le dificulta esa respuesta. Y en este caso no estamos hablando del trabajo interior, ¿sí? Lamentablemente la personalidad también llega a este mundo espiritual. Puedes ver la serie de este personaje, Osho, en Netflix, en donde te das cuenta que pues realmente este cuate, pues más que, o sea, un guía espiritual no es, un iniciado no es. Es una persona que desarrolló una personalidad espiritual y que pues de alguna manera engañó a las personas para poder obviamente pues de alguna manera cumplir todos sus deseos, que en este caso puede ser tema de poder y riqueza como tal, ¿no? Entonces, una vez más, la personalidad es un gran problema para la espiritualidad. Tenemos un tema más adelante que se llama mitomanía, fanatismo y mitomanía, donde vamos a platicar un poquito más cómo nacen estos falsos maestros espirituales, cómo ellos sí buscan ser destacados, ser reconocidos, aparecer en todos lados, pero que necesitan de fanáticos, que es gente con la conciencia dormida, para poder obviamente impulsarse a través de ellos y lograr esa personalidad destacada como tal, ¿sí? Es muy importante recalcar que el trabajo interior no es fabricar una personalidad, ¿sí? Eso es muy importante. La personalidad nos hace creer que tenemos un ego diferente a los demás, pero en realidad no. Entonces, esta persona probablemente a través de la personalidad, por todo lo que le comenta a la gente, de cómo lo ve, porque se viste de como si fuera un maestro espiritual y todo eso, pues se ha de creer que es iluminado y puede saber de muchos conceptos de amor y escribirlo, y nada de eso él lo practica. Y ese es el peligro de la personalidad, y por eso nos engañan las personas, porque la información que ellos den, pues al final son conceptos que están grabados en la memoria, pero eso no quiere decir que ellos lo practiquen. Y si hacen la práctica, entre comillas, es la personalidad que simplemente está brillando, bueno, más que brillando, está siendo usada por el ego para poder obviamente conseguir algo más, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso, en la imagen que yo les menciono, que les muestro a continuación, vemos como el diablito, que es el que quiere pelear, criticar, reírse, burlarse, aprovecharse de los demás, está detrás de esta máscara. Porque a diferencia de la esencia, el ego siempre va a usar la personalidad para poder esconderse. Entonces, aún así tú veas a una persona que haga cosas buenas, como la persona que de repente le da alimento a una persona que lo necesita, pero trae un celular para subirlo a sus redes sociales, aún así nosotros veamos que está haciendo algo bueno, realmente en su interior está pasando algo pues malo, por así decirlo. Y ese es el problema de todo este mundo de las apariencias. La personalidad justamente vendría siendo esta bruma que no vemos, que es de la sabiduría tolteca, que no nos permite ver lo que realmente las personas son como tal, ¿sí? Ahora, para ir cerrando este tema de la personalidad, pues obviamente el trabajo interior, que es justamente construirse a uno mismo, definirse, eliminar lo malo y dejar lo bueno, ¿sí? Con relación a la personalidad, no se trata de eliminarla, no se trata de negar que eres mexicano, que eres contador público, o que tienes cierta edad, o que te vistes de cierta forma y ya te vas a cambiar la vestimenta. No, no se trata de eliminarla como el ego, sino el trabajo interior en realidad es no identificarse con ella. O sea, no creerse que uno es mejor persona por tener ropa de mayor calidad,
o no creerse que es mejor persona por tener un título de maestría. ¿Sí me explico? Es no identificarse. O sea, ¿por qué? Porque la personalidad no se puede eliminar. Al final de cuentas, nosotros vamos a ir adquiriéndola nada más por nacer. Nacemos, nos dan el nombre, tenemos un sexo, somos una nacionalidad y creciendo nos da ganas de estudiar cierta carrera por X o Y razón y al final nos volvemos, pues obviamente, profesionistas de esa carrera. Y al final no nos vamos a quitar eso de encima. Por lo tanto, lo que realmente buscamos es no identificarnos con ella y pensar que la personalidad somos nosotros. Una persona que elimina todo el ego que lleva adentro, la maldad, y que no se identifica con su personalidad, lo que hace eso es que pues, la conciencia brille a través de la personalidad. Que obviamente lo veamos feliz, que lo veamos en paz, pero por una paz, vamos a decir que una paz sin razón, vamos a decirlo. Ya para terminar, pues básicamente vamos a hablar acerca de lo que viene siendo la esencia. La esencia, pues básicamente, como mencionamos, es el espíritu en nosotros. Es esa parte divina del ser humano y que es el fin de este proceso de autoconocimiento, ya que se encuentra oculta por parte de la personalidad, obviamente, y el ego, y nuestra misión, pues básicamente, es descubrir que tenemos esta esencia en nosotros. Es lo que nos hace divinos y por eso el proverbio, bueno, más que el proverbio, la frase de que Dios nos hizo a imagen y semejanza, tiene que ver con esta parte divina, no con la parte mala que luego a veces dicen, ¿no? Le atribuyen cosas al absoluto, que es Dios, que no tiene nada que ver. Tenemos un tema específico que hablaremos de justamente qué es Dios. Esta conciencia, pues obviamente es nuestro estado de ser natural, que es este espíritu nos da felicidad, paz y gozo del ser. Y en estos estudios decimos que tenemos solamente el 3% de conciencia despierta. Ese 3% es lo que nos hace anhelar querer ser mejor personas cuando estamos viviendo cosas en esta vida que no nos gustan y que queremos tener pues de manera diferente. Ya hemos mencionado también en temas anteriores que nosotros tenemos 3 estados del ser. Un estado de inocencia en donde nosotros no tenemos información y por lo tanto pues a veces sufrimos por no tener información, ¿no? Que es la clásica, el niño metiendo el dedo en el contacto eléctrico y pues de alguna manera entiende que no debe de hacer eso. Pero luego, creciendo, desarrollando la personalidad, pues probablemente creando egos nuevos o lo que sea, generamos obviamente un estado de ignorancia, que es una persona que cree que sabe, pero que en realidad no, en relación a la vida. Y obviamente, ¿qué pasa? Esta ignorancia nos hace tomar malas decisiones porque tenemos información errónea y por lo tanto genera más sufrimiento. Pero tenemos que pasar por la ignorancia para poder llegar a la sabiduría. La ignorancia, como mencionábamos, es el ego. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros eliminamos esa ignorancia, obteniendo información correcta para la vida, para vivir la vida de manera feliz y en paz, entonces llegamos a la sabiduría, que la sabiduría te la da la conciencia, ¿sí? Muy bien, ya para finalizar este tema, pues la esencia, que es esta parte de Dios en nosotros, nos hace peregrinos de este mundo y buscadores de la verdad. ¿Por qué peregrinos? Porque básicamente nosotros pues estamos obviamente pasando por esta experiencia y vamos a conocer más personas y vamos a tener más existencias para poder seguir nuestro proceso de autoconocimiento. Pero tenemos este afán de buscar la verdad, que yo lo menciono mucho, relacionado obviamente a la felicidad, porque al final aún así nosotros tengamos todos los bienes materiales y todas las cosas que la sociedad dice que debemos de tener, probablemente nos vamos a sentir vacíos, ¿sí? Muy bien. Con esto, pues básicamente terminamos el tema del día de hoy. Ya saben, solo para terminar, recuerden que este curso espiritual se está dando una vez a la semana todos los sábados. Se sube un video a mediodía. Entonces, todavía pues estamos en el tema 10. Esto va a terminar hasta diciembre más o menos porque son 50 temas.
se les va a compartir un PDF que va a estar en la descripción de este video, así como también el playlist de lo que viene siendo este curso para que puedas ver pues los temas, que ya ves que hago mucha referencia, que los vayas a ver, ¿no? Recuerden también que tenemos una sala de conferencias físicas en la ciudad de Mérida, Yucatán, en donde se está impartiendo el curso todos los martes y jueves a las 7:30. Ahorita, por ejemplo, el curso ya va a terminar, le queda creo que un mes, pero una vez que termine, pasado 2, 3, 4 semanas, vuelve a iniciar. Así que esto es, siempre se están dando como tal, ¿sí? Muy bien. Entonces, pues ya no me queda más que despedirme. Les deseo mucha fuerza interior, buscadores de la felicidad. Nos vemos en la próxima.